Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema de los motores trifásicos y sus conexiones. Debemos recordar que en los motores de corriente alterna nosotros tenemos diferentes tipos de motores, pero hoy nos vamos a centrar en los motores de tipo trifásico y en particular rotor en cortocircuito o jaula de ardilla. Pero en principio quiero que hagamos un concepto o pensemos un concepto acerca de lo que se denomina pares de polos. Ejemplo, si nosotros tenemos en un motor, tenemos una, dos, tres y cuatro bobinas. Esta no la marco porque esta bobina que está aquí es parte de esta bobina que está aquí. Entonces nosotros tenemos 4 bobinas por fase. Entonces nosotros sacamos la cuenta, acá hay 12 bobinas. Como se trata de un motor trifásico, en este caso, cada fase tiene una bobina. Pero bueno, aquí la configuración del motor da que nosotros tenemos por fase 4 bobinas. Entonces, si nosotros tenemos 4 bobinas, esto nos da que nosotros vamos a tener 2 pares de polos. Es lo mismo que el mismo razonamiento que hacemos con un par de zapatos. Un par de zapatos tiene 2 zapatos. Bueno, 4 bobinas son 2 pares de polos. Así que bien, ese es un concepto que yo me interesa que tengan. Bien, ahora vamos a ver la velocidad de un motor asíncrono. La velocidad de un motor asíncrono viene dado por lo que es una fórmula, que es esta que está aquí, que es el número de revoluciones por minuto es igual a 60, que es una constante, por 50, que es la frecuencia en nuestro país, sobre los pares de polos, que es el concepto que nosotros vimos en el slide anterior. Entonces, ¿por qué decimos que es un motor asíncrono? Porque es un motor que gira a una velocidad distinta a la velocidad del sincronismo. La velocidad del sincronismo es una velocidad ideal. En general, cuando nosotros hablamos de motor asincrónico, la velocidad real es aproximadamente entre el 75 y 80% de la velocidad ideal o de sincronismo. Entonces, en nuestro país, la frecuencia con que nosotros trabajamos es 50 Hz. Entonces, ¿qué velocidad tendrá una máquina que dispone de 2 pares de polos? Lo vamos a hacer con un puntero láser, será n será igual a 60 por 50, en estos casos es la frecuencia. Y si tenemos 2 pares de polos, será sobre 2. Entonces será de 1500 vueltas. 1500, ¿qué cosa? RPM, revoluciones por minuto. Disculpen el trazo, pero estoy escribiendo con el mouse. No dispongo de la posibilidad de un lápiz con un pad. Lo que vamos a ver ahora son las partes del motor. Tenemos, por un lado, la placa de bornes, donde nosotros vamos a conectar las diferentes conexiones que salen del interior del motor. En un motor trifásico son 6 conexiones que se van a acomodar en la placa de bornes. Y en función de la configuración de la placa de bornes, nosotros vamos a tener un motor conectado en estrella o en triángulo. Luego tenemos el rotor, que ya lo hemos visto en clases pasadas. El rotor incluye ¿qué cosa? Al eje. La potencia del motor se transmite a través del eje. Esto que tenemos aquí son los bobinados que al estar en corte se ven de esta manera. Tenemos el ventilador para poder evacuar el calor.
Naturalmente tenemos el estator, la carcasa, y acá lo novedoso son las placas de características que nos van a estar indicando las características típicas del motor. En un motor trifásico hay dos posibilidades de conectar un motor trifásico. Uno es trifásico en estrella, ¿sí? ¿Por qué en estrella? Porque si ustedes ven lo que nosotros tenemos aquí, con el puntero láser, es una especie de estrella, ¿sí? Entonces, por eso recibe el nombre. Y recordemos también que nosotros teníamos una bornera en nuestro motor. En esta bornera van a parar todas las conexiones de las bobinas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos U1 y U2, vamos a conectar, ustedes van a ver acá que cada puntito de esto es un punto de conexión. Bueno, tenemos B1, B2, U1, U2, W1 y W2. ¿Qué son todos estos puntos que nosotros tenemos aquí, sí? Tenemos acá, voy a cambiar nuevamente para no ensuciar el dibujo, el puntero láser. Tenemos B1, tenemos B2, tenemos U1, tenemos U2, W2 y W1. Cada puntito de esto corresponden a cada extremo de la bornera. O sea, ¿ven? Cada conexión de esta corresponde a cada conexión de las bobinas. ¿Y a dónde se van a ubicar todas las conexiones? En la bornera de conexión. Este es el esquema. ¿Sí? Bien. En la conexión estrella, así se conecta la bornera. ¿Pero por qué se conecta la bornera así? Precisamente porque este puente que está acá entre W2, U2 y B2 es un puente que se hace con chapas y lo que estamos haciendo es unir tres puntos, U2, W2 y B2. O sea, si vamos al gráfico, estamos uniendo U2, B2 y W2. Estamos realizando el puente que está aquí en este dibujo. ¿A través de dónde? A través de la bornera. Y la alimentación la recibiremos por B1, U1 y W1. Entonces conectaremos la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Simbólicamente es esto. Alimentamos por U1, B1 y W1 y en mi bornera hacemos los puentes tal cual yo lo tengo hecho aquí en mi esquema superior. De esa manera se conecta en estrella. ¿Y cuáles son los valores que yo tengo en una conexión estrella? En una conexión estrella, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, que mi alimentación, ¿sí?, es de 380 volts, ¿sí?, y yo quiero saber mi tensión de fase, y yo tomo mi tensión acá con un voltímetro, yo acá entre este punto y este punto voy a medir 380 volts. ¿Correcto? Ahora, si yo quisiera medir la tensión que hay entre uno de los extremos, por ejemplo, entre W1 y W2, lo que yo hago aquí, si yo conecto mi voltímetro, yo acá voy a medir 220 volts. ¿Y de dónde sale, profe, 220 volts? ¿Cómo llega a ese número? Y bueno, es muy simple. Yo digo que la tensión de fase, que yo llamo esto es tensión de fase, o de fase, tal como está grabada aquí, es igual a la tensión de línea, que son 380 volts, dividido raíz de 3. Y eso no es otra cosa que 220 volts. Entonces, y si yo quiero tomar la corriente que mido en este sistema,
yo puedo decir tranquilamente que mi corriente de fase es igual a mi corriente de línea. Lo que varía en este caso es mi tensión de línea respecto de mi tensión de fase. Muy bien. Entonces hemos visto la conexión de un motor trifásico en estrella, pero esa no es la única conexión que hay. También está la conexión de un motor trifásico en conexión triángulo. ¿Y por qué en conexión triángulo? Porque fíjense que el esquema es un triángulo. Entonces, nosotros alimentamos por línea 1, línea 2 y línea 3 y lo que vamos a hacer es conectar mi motor en triángulo. Ahora, en general, nuestro país tiene alimentación de 380 volts, ¿sí? 380 volts. En el caso que nosotros tuviésemos 220 volts trifásico, quiere decir que entre línea 1 y línea 2 hay 220, entre línea 1 y línea 3 hay 220 y entre línea 3 y línea 2 hay 220. Acá no aparece 380, ¿se entiende? Entonces, mi bornera ahora será conectada en forma diferente. Yo tendré que alimentar línea 1, línea 2 y línea 3 y luego tendré las conexiones con estos tres puentes. ¿Y de dónde salen? ¿Por qué lo conecto con puentes y no como antes con un puente acá sobre aquí? Bueno, muy simple, porque ahora, si ustedes se ponen a pensar, yo tengo que unir en mi sistema triángulo U2 con B1, ¿sí? Entonces, si yo tengo U2 con B1, voy aquí en mi bornera y tengo U2 con B1. Entonces, mediante una chapa, conecto U2 con B1. Ahora tengo que unir mis bobinas en B2 y U1, y W1. B2 y W1. Coloco mi chapa y pongo la unión. Y luego tengo que unir U1 con W2. U1 con W2. Y bueno, coloco mi chapa y ya queda configurado en un sistema triángulo. Recordemos nosotros que, digamos, lo que nosotros estamos viendo acá, esta bobina que está acá, esto es una bobina, esto es una bobina y esto es una bobina, están dentro de ¿qué cosa? El estator. Y van a salir 6 conexiones que van a ir parar ¿a dónde? A la bornera de conexión. Bornera de conexión. ¿Está? Bien. Entonces, esquemáticamente, en nuestra bornera de conexión, lo repito hasta el cansancio, vamos a tener conectada línea 3, línea 2, línea 1 y después vamos a tener los puentes de las uniones que nosotros vimos aquí. ¿Se entiende? Bien. Entonces, acá hay una pequeña diferencia o importante diferencia con respecto a la conexión de lo que es en triángulo. En estrella. Ahora estamos en triángulo. Fíjense ustedes que si yo tomo un voltímetro entre este punto, lo coloco acá y mido tensión, yo voy a medir 220 volts. Y esa va a ser mi tensión de fase. Ahora, mi alimentación de tensión de línea era 220 volts. Bueno, en este caso, mi tensión de fase es igual a mi tensión de línea. Ahora, en un sistema como este, voy a tomar otro color. Si yo quiero saber cómo es mi corriente de fase, yo vendré, por ejemplo, conectaré aquí, por aquí vendrá una determinada corriente, que después se va a dividir aquí y se va a dividir aquí. Muy bien. No se divide por dos. La corriente de línea no se divide por dos. Esto está mal.
Esto está mal. Lo que es correcto es decir que mi corriente de fase, ¿sí?, es mi corriente de línea dividido raíz de 3. Es decir, lo que estamos viendo acá, esto lo voy a llamar I de fase. I de fase. ¿Sí? Viene por un lado y viene para el otro. Y lo que viene por acá es la I de línea. Entonces, la I de línea para obtener mi corriente de fase la tengo que dividir en raíz de 3. No tiene nada que ver que ustedes vengan y que se divide en 2. No se divide por 2, sino que se divide por raíz de 3. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, tenemos dos tipos de configuración en un sistema trifásico, que es sistema estrella y sistema triángulo. Y donde vemos la diferencia es en la bornera de conexiones al momento de conectarlo. Pero, ¿quién nos dice cómo debemos conectar el motor en la bornera? Pues necesitamos nosotros una información que viene en la placa característica del motor. Allí nos dice cómo nosotros debemos conectar nuestro motor. Entonces, lo primero que tenemos que saber si es un motor de qué tipo, trifásico. Este símbolo que está acá es el símbolo de trifásico. Después sabemos nosotros la frecuencia de operación. No se olvide que nosotros en Argentina trabajamos con 50 Hz y otros países trabajan con 60 Hz. Si nosotros ponemos un motor de 60 Hz en nuestro país, lo más probable es que tengamos una velocidad diferente. Ahora bien, necesitamos también saber la potencia nominal del motor que vamos a conectar. En este caso es de 15 kilowatts. Y necesitamos saber también qué cosa. Las revoluciones. 2910 revoluciones por minuto. RPM, recuerden, RPM. Muy bien. Y ahora vamos a lo jugoso de esto, de la información que nos brinda la placa. Esta placa nos dice que si nosotros lo conectamos en estrella, ¿sí?, este es el símbolo de estrella, lo vamos a conectar de esta manera. Y por aquí vamos a alimentar línea 1, línea 2 y línea 3. Y bajo esa circunstancia, este motor está preparado para soportar 400 volts. Nosotros tenemos 380 volts. Soporta 400 volts y consumirá 29 amperes. Todo esto en estrella. Ahora, si nosotros queremos conectarlo en triángulo porque tenemos una tensión de alimentación, en vez de 380, 400, tenemos 220, 230 volts, lo tendremos que conectar de esta manera. Haremos los puentes, como lo indiqué en la filmina anterior, y conectaré línea 1, línea 2 y línea 3. Entonces, lo que nosotros haremos es una conexión en triángulo. Y ustedes van a ver que si nosotros ponemos un amperímetro a la entrada de la fase, vamos a medir 50 amperes. ¿Se entiende? Entonces, esa es la idea de conectar un motor en estrella o en triángulo. Todo depende de la alimentación que nosotros, la tensión de alimentación que nosotros estemos recibiendo. Entonces, fíjense qué importante es conocer un poco de motores. Si yo hago 29, ¿sí?, amperes, ¿sí?, por 1.73, nos va a dar 50 amperes. Entonces,
Fíjense, en estrella la corriente de línea será de 29 y en triángulo será de 50. Y la correlación o la relación que existe entre ellos es de 1,73. Y 1,73 es raíz de 3. Entonces, hemos visto el método o los modos de conexión de un motor trifásico con jaula de ardilla. Bueno, chicos, en breve les estoy mandando el PDF de este curso o de este video y las preguntas del caso. Nos estamos viendo.